Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Aquí Margarita Cavazos Rangel, Maggie. Gracias por permitirme acompañarlos a sus casas, a sus hogares, en ese espacio en donde se están regalando este momento de lectura de audiolibro, mientras hacen otras actividades o mientras están disfrutando que alguien les esté leyendo este libro, ¿no? Continuamos con Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, de Antonio Velasco Piña. Bien, nos quedamos en el capítulo 4, el flechador del cielo. Y aquí se ve, nos quedamos de que en la última parte de que estaba Moctezuma y de que la pareja de Tlacaelel iba en su chinampa o pues iba remando, ¿no? Entonces continuamos. Dice: las primeras luces del amanecer comenzaban a reflejarse en las aguas del lago, cuando Citlalmina, desde la lancha que la conducía, avistó en la cercana ribera la musculosa figura de Moctezuma. El guerrero había permanecido toda la noche montando su solitaria guardia, con el arco tenso y listo a lanzar sus flechas, solo cambiando de vez en cuando el arma de un brazo a otro para evitar el cansancio. La figura del arquero azteca, apuntando su saeta a las últimas estrellas que brillaban en el firmamento, constituía la representación misma del espíritu guerrero, y su gesto aparentemente absurdo de hacer frente a un enemigo en esos momentos inexistente era todo un símbolo que ponía de manifiesto la indomable voluntad que animaba a la juventud tenochca, firmemente decidida a no tolerar por más tiempo la opresión de su pueblo. Al contemplar la retadora imagen de Moctezuma, Citlalmina y las jóvenes que la acompañaban guardaron un respetuoso silencio. Después, condensando el pensamiento y los sentimientos de cuantos presenciaban la escena, Citlalmina exclamó: ¡Hilwi camina! Roto el silencio, los acompañantes de Citlalmina profirieron victorias en favor de Moctezuma y llamaron con grandes voces a los ocupantes de las canoas más próximas. Canoa sea lo que quería decir, no chinampa. Dice: en pocos instantes, el lugar se vio pletórico de jóvenes que, poseídos de un desbordante entusiasmo, acudían presurosos a ponerse bajo las órdenes de Moctezuma. El guerrero abandonó su estática posición y comenzó a concertar una serie de medidas tendentes a lograr el establecimiento de un sólido sistema de defensa en torno a la capital azteca. La primera disposición de Moctezuma fue que se procediese a concentrar en unos cuantos embarcaderos todas las canoas que se encontraban en el lago, de acuerdo con una antigua costumbre que tenía por objeto facilitar al máximo la movilización de personas y mercancías en la región de la Náhuatl. La mayor parte de las canoas que transitaban por el lago no eran de propiedad personal, sino que pertenecían en forma comunal a las distintas poblaciones asentadas junto a las aguas, cuyos moradores contaban entre sus obligaciones construir y mantener en buen estado un determinado número de lanchas, las cuales se hallaban diseminadas en los sitios más diversos. Destinadas para el uso común de viajeros y mercaderes, esta situación había contribuido enormemente a facilitar la ejecución del sorpresivo ataque que costara la vida a Chimalpopoca, y mientras subsistiese, continuaría nulificando la natural ventaja defensiva que daba a Tenochtitlán el hecho de estar rodeada de agua por los cuatro costados. En segundo lugar, Moctezuma ordenó que se diese comienzo a la construcción de sólidas fortificaciones en torno a cada uno de los sitios seleccionados como embarcaderos. Finalmente, dispuso el establecimiento de un sistema permanente de vigilancia en derredor de la ciudad, realizado por jóvenes fuertemente armados a bordo de veloces canoas. Una vez convencido de haber sentado las bases de una organización que terminaría por dotar a la capital azteca de efectivas defensas, Moctezuma reunió por la tarde a varios de los jóvenes que consideraba más capacitados para el mando militar, y tras exhortarlos
y tras exhortarlos a seguir adelante en la realización de las tareas que les encomendara, les participó su decisión de retornar a la ciudad y presentarse a las autoridades. Todos sus amigos aconsejaron reiteradamente a Moctezuma que no fuese a Tenochtitlán, ya que se exponía a ser juzgado como instigador de un movimiento de rebelión y a sufrir por ello la muerte como castigo. Sin embargo, el guerrero insistió en acudir de inmediato ante las autoridades, pues deseaba presionarlas para que terminasen por desenmascararse, exhibiéndose como lo que en realidad eran, las encargadas de mantener subyugado el pueblo tenochca al vasallaje tepagneca. Solo y desarmado, Moctezuma abordó una canoa y se alejó remando en dirección a la ciudad. En Tenochtitlán continuaba imperando la más completa confusión. La segunda reunión del Consejo del Reino había tenido que celebrarse sin contar con la presencia de Toscuecuetzin. El sumo sacerdote Tenochca confirmó a través de un mensajero el criterio expuesto del día anterior. El consejo no poseía ya ninguna autoridad, pues ésta se hallaba concentrada en Tlacael, el mocos cabrón. Y por tanto, cualquier resolución que adoptasen sus miembros carecía de validez. La ausencia de Toscuecuetzin en las deliberaciones del Consejo permitió a sus integrantes la posibilidad de lograr una rápida unanimidad en la adopción de decisiones, pues todos ellos se hallaban dominados por el temor de las represalias tepagnecas, que podría derivarse en consecuencia de la actitud de rebeldía asumida por la juventud azteca. Sin detenerse a meditar en los nobles propósitos que impulsaban a los jóvenes, las autoridades acordaron reprimir a quienes calificaban de simples revoltosos. Los caracoles de guerra sonaron por toda la ciudad convocando al pueblo. Una vez que éste se congregó en la plaza central, Cuetlastlán, el mejor orador del consejo propuso se empuñaran las armas para dar con ellas un adecuado escarmiento al insignificante puñado de vanidosos y engreídos jovenzuelos que olvidando el respeto debido a sus padres y a la obediencia a las autoridades, pretendían destruir el orden establecido e instaurar el caos y la anarquía. La mayor parte de quienes escuchaban tan encendida arenga eran padres de los jóvenes cuyo castigo se solicitaba, y si bien se inclinaban por el desaprobar la conducta adoptada por sus vástagos, se resistían a secundar la drástica proposición que les conminaba a luchar contra sus propios hijos. Pues claro que no, ¿qué les pasa? La reunión se prolongaba sin que los oradores del consejo lograsen sus propósitos de impulsar al pueblo a la acción, cuando repentinamente, provenientes de uno de los costados del templo mayor, hicieron su aparición en la plaza un numeroso grupo de sacerdotes encabezados por Toscuecuetzin. Los recién llegados comenzaron a injuriar a los miembros del consejo, acusándolos de pretender seguir fungiendo como gobernantes sin poseer ya autoridad alguna para ello. El pueblo tenochca no estaba al tanto de las profundas discrepancias surgidas entre los integrantes de la autoridad. Durante un largo rato la multitud permaneció paralizada de asombro, contemplando el inusitado espectáculo que daban sacerdotes y miembros del consejo, discutiendo e insultándose con creciente furia. Bien así como Cámara de Diputados de México y la Cámara de Senadores, ¿no? Oso mil. Después, y vean desde dónde data esto, o sea, la historia se repite. Después, varios de los presentes comenzaron a reaccionar y a tomar partido en favor de alguno de los contendientes. La plaza se llenó de una ensordecedora algarabía y gruesos pedruscos, arrancados del suelo, comenzaron a volar por los aires. La reunión había concluido en una generalizada sacapela, de no ser por la inesperada llegada de Moctezuma.
el flechador del cielo se abrió paso entre la abigarrada muchedumbre y con rápidas zancadas ascendió por la escalinata del templo mayor hasta llegar a la plataforma donde se encontraban los integrantes del consejo y desde la cual los oradores acostumbraban dirigirse al pueblo. Una expresión de reprimida ira se reflejaba en las enérgicas facciones del guerrero. Sin solicitar a nadie el uso de la palabra, Moctezuma dejó oír su voz, exclamando con acusador acento: los tepacnecas han dado muerte a nuestro rey, manifestando así el desprecio que sienten por nosotros. Y en lugar de responder a semejante afrenta con auténticos guerreros, pierden el tiempo peleando como lo hacen los niños, lanzando piedras y profiriendo insultos. ¿Es que han perdido el juicio? ¿No comprenden que solo peligra la ciudad? Que no solo peligra la ciudad que con tan grandes esfuerzos edificaron nuestros abuelos, sino que incluso la existencia misma del pueblo de Huitzilopochtli se halla en peligro. Las palabras de Moctezuma hicieron el efecto de un bálsamo tranquilizador en el ánimo de sus oyentes. La airada multitud, que momentos antes estaba a punto de llegar a las manos se apaciguó de inmediato, aparentemente avergonzada de su conducta. Cuetlaxtlán comprendió que no debía permitirse que Moctezuma siguiese hablando, pues de hacerlo, concluiría por ganarse a todo el pueblo para su causa. Así pues, interrumpió al guerrero, increpándole con frases que ponían en manifiesto sus ocultos temores. Engreído, rebelde, ¿cómo te atreves a erigirte juez? Has introducido la discordia en el reino, enfrentando a los hijos contra sus padres y provocando la cólera de nuestros poderosos protectores. ¿Qué pretendes con semejantes locuras? ¿Buscas acaso la destrucción de todos nosotros con tus actos de insensata soberbia? Imperturbable ante las acusaciones de que era objeto, Moctezuma se limitó a responder lacónicamente: solo deseo, únicamente ambiciono, resguardar a nuestro reino de los ataques de sus enemigos. Mas si esto es un delito, me declaro culpable y entraré a la cárcel. Pido tan solo que cuando los tepacnecas inicien la destrucción de Tenochtitlán, se me permita al menos morir combatiendo en esta ciudad cuya construcción ordenaron los dioses y que nosotros no hemos sabido defender. ¿Qué hubo, cabrón? ¿Qué hubo? ¿Dónde están nuestros ciudadanos, líderes políticos, empresarios, las mujeres, las Adelitas? ¿Dónde está tu amor a México? ¿Cuándo fue la última vez que defendiste tu ciudad, tu barrio, de las manos sucias, de la corrupción, de la maldad del corazón de las personas? Hay que portarnos bien, hay que hacer el bien. Continuamos. Sin detenerse a esperar la resolución que respecto de su persona pudiesen adoptar las autoridades, Moctezuma descendió de las escalinatas y se encaminó en dirección a la pequeña construcción que se utilizaba para mantener recluidos a los reos. Una gran mayoría del pueblo, conmovida por la evidente sinceridad contenida en las palabras del guerrero, lo acompañó hasta la entrada de la prisión, vitoreándolo incesantemente. En la plaza permanecieron los miembros del consejo con un reducido número de sus partidarios, así como Toscuecuetzin y los sacerdotes, rodeados estos últimos de una considerable cantidad de gente que repetía una y otra vez con fuertes gritos: ¡Tlacael, emperador! Una furiosa tormenta que se desató intempestivamente sobre la ciudad obligó a todos a dispersarse y puso término a la tumultuosa reunión. La situación
en que se encontraban los miembros del Consejo del Reino, con su autoridad puesta en tela de juicio por el sacerdocio y por una abrumadora mayoría del pueblo, comenzaba a tornarse insostenible, razón por la cual sus integrantes decidieron llevar a cabo una astuta maniobra que les permitiera nulificar la creciente oposición en su contra y entronizar a Cuetlaxtlán como nuevo monarca. Acordaron la incorporación de Tlacaelel y Moctezuma al Consejo. El propósito de los integrantes del Consejo de adoptar una resolución que al parecer resultaba contraria a sus intereses no era sino lograr neutralizar la fuerza que estaba adquiriendo el movimiento de rebeldía juvenil mediante el ingreso al gobierno de dos personalidades varoniles más destacadas de la juventud azteca. Al ser informado en la prisión de la inesperada resolución del Consejo, Moctezuma rechazó el nombramiento que se le ofrecía, manifestando que no se hallaba dispuesto a perder el tiempo prestando atención a ninguna otra cuestión que no fuese la organización de la defensa militar de Tenochtitlán. Los integrantes del Consejo fingieron una gran indignación al conocer la respuesta de Moctezuma y, clamando a voz en cuello, afirmaron que la intransigente actitud del guerrero no dejaba ya ninguna duda sobre sus intenciones de provocar una guerra que acarreara la destrucción del reino. Para nada. Asimismo, y con objeto de completar la farsa tendente a tratar de hacer creer al pueblo que la opinión de Tlacaelel para la designación del nuevo rey sería tomada en cuenta, las autoridades enviaron un mensajero a Chololán informando al portador del emblema sagrado que había sido incorporado al Consejo del Reino y pidiéndole uniese su decisión a lo acordado por dicho organismo, en sentido de que fuese Cuetlaxtlán quien asumiese las insignias reales de los Tenochcas. ¡Ay, Dios! Además del mensajero que partiera rumbo a Chololán por disposición del Consejo, otro mensajero cumpliendo órdenes de Toscuecuetzin había salido al mismo día de la capital azteca con idéntica meta. A través de su enviado, el sumo sacerdote Tenochca se ponía incondicionalmente bajo las órdenes de Tlacaelel y solicitaba su autorización para iniciar de inmediato una revuelta popular que permitiese al portador del emblema sagrado entronizarse como emperador. La creciente pugna entre los distintos sectores que integraban la sociedad azteca tendía a transformarse en un sangriento conflicto. Evitar la lucha entre los propios Tenochcas para estar así en posibilidad de hacer frente con mayores probabilidades de éxito a los enemigos externos, constituía el primer problema al que Tlacaelel debía encontrar una adecuada solución. Pasamos, capítulo 5. La elección de un rey. Aquí en esta imagen dice: Centeotl pide a Tlacaelel que lleve a cabo la reconstrucción del imperio. Y aquí están Tlacaelel haciéndolo. Está muy interesante que es esto, ¿no? Este caracol y esto como una nube, o sea, las imágenes es bellísimo. Qué arte tan bonito, ¿no creen? Bueno, capítulo 5. Venga. Dice: la milenaria pirámide de Chololán, bañada por los últimos resplandores del atardecer, parecía una gigantesca escalera de piedra destinada a servir de sólido puente entre el cielo y la tierra. Centeotl, el sacerdote que durante tantos años y en las más adversas condiciones rigiera los destinos de la Hermandad Blanca, yacía gravemente enfermo. Cumplida su misión, la poderosa energía que le caracterizaba parecía haberlo abandonado, y los rasgos de la muerte comenzaban a dibujarse nítidamente en su rostro. Con voz tenue y apagado acento, el anciano solicitó la presencia de su sucesor. Tlacaelel acudió de inmediato al llamado del enfermo. Recuperando momentáneamente una muestra de su vigor perdido, Centeotl
Explicó el joven azteca con palabras saturadas de profunda esperanza los motivos por los cuales lo había escogido como depositario del preciado emblema. La larga y angustiosa espera había concluido, afirmó Centeotl con segura convicción. Tlacaelel era el hombre predestinado que aguardaban los pueblos para dar comienzo a una nueva etapa de superación espiritual. Su labor, por tanto, no sería la de un mero guardián del saber sagrado. Debía reunificar a todos los habitantes de la tierra en un grandioso imperio destinado a dotar a los seres humanos de los antiguos poderes que les permitían coadyuvar con los dioses en la obra de sostener y engrandecer al universo entero. Una vez pronunciadas tan categóricas aseveraciones, Centeotl perdió hasta el último resto de sus cansadas fuerzas, adquiriendo rápidamente todo el aspecto de los agonizantes. A la medianoche, en ese preciso instante en que las sombras han alcanzado el máximo predominio y se ven obligadas a iniciar un lento retroceso, el corazón del sacerdote dejó de palpitar. Qué bello, qué muerte tan digna. Y qué mensaje también tan fuerte, ¿no? Estamos en el 2023, hay un llamado para todos los mexicanos a unirse a la manada, a despertar y ayudarnos entre todos como seres humanos, ¿no? Sin importar nuestro origen, nuestro contexto social o económico, y ayudarnos a crecer en nuestra alma, en nuestro corazón, y que este país sane todas las heridas que han dejado la historia, ¿no? A la naturaleza, al agua, a las instituciones como el matrimonio, como la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, las empresas, el gobierno, todo, ¿no? Continuamos. Al día siguiente, cuando Tlacaelel se disponía a dirigirse a Teotihuacán con objeto de efectuar el entierro de Centeotl y llevar a cabo el retiro a que estaba obligado antes de iniciar sus actividades, fue informado de la llegada de los mensajeros provenientes de Tenochtitlán. Tlacaelel escuchó con atención el relato de los trascendentales acontecimientos que habían tenido lugar en la capital azteca, así como las contradictorias proposiciones que le hacían los integrantes del Consejo del Reino y el anciano Toscuecuetzin. Después, sin pronunciar palabra alguna, se encaminó al cercano sitio donde le fuera conferido su alto cargo, el bello patio bordeado por construcciones de simétricos contornos situado al pie de la pirámide, y a solas con su propia responsabilidad. Qué bello. Y a solas con su propia responsabilidad, reflexionó detenidamente sobre las cuestiones que le habían sido planteadas. El portador del emblema sagrado comprendió de inmediato el grave error de apreciación en que estaba incurriendo el Consejo al pretender entronizar a Cuetlaxtlán. La valiente actitud asumida por la juventud azteca entrañaba un reto al poderío tepagneca que Maxtla jamás perdonaría. Y en semejantes circunstancias, la designación de un monarca que hasta el último instante intentaría evadir la dura realidad que le tocaría en suerte afrontar solo podría acarrear fatales consecuencias con los tenochcas. La proposición de Toscuecuetzin, en el sentido de que Tlacaelel asumiese personalmente la dirección del gobierno tenochca, implicaba al menos evidentes ventajas. Ninguno de los habitantes del reino, incluyendo a los integrantes del consejo que se mostraban más serviles a los dictados de la tiranía tepagneca, osaría desafiar abiertamente a la autoridad del heredero de Quetzalcóatl. Todo el pueblo se uniría en forma entusiasta en torno suyo, desapareciendo al instante las distintas facciones en que se había escindido la sociedad azteca. Muy cierto. Sin embargo, Tlacaelel desechó de inmediato la posibilidad de erigirse emperador, no solo porque estimaba que resultaría absurdo ostentar este cargo sin la previa existencia de un auténtico imperio,
sino también a causa de su particular interpretación de los acontecimientos que habían precedido del desplome del segundo imperio tolteca. A su juicio, la centralización en una sola persona de las funciones de emperador y sumo sacerdote de la Hermandad Blanca había resultado igualmente perjudicial para ambas dignidades, con su atención centrada en gran variedad y complejidad de los problemas derivados de la administración de tan vastos dominios. Los emperadores toltecas habían terminado por desatender las obligaciones inherentes a sus funciones de portadores del emblema sagrado. El relato de los últimos años del gobierno de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, dividido internamente entre su preocupación por los graves conflictos que presagiaban el desmoronamiento del imperio y su afán de continuar la tarea de lograr una auténtica superación espiritual de la humanidad, constituía el mejor ejemplo de la dificultad que representaba en la práctica tratar de realizar ambas funciones. Tlacaelel no deseaba incurrir en el mismo error cometido por su afamado antecesor, y si bien estaba firmemente decidido a llevar a cabo la restauración del imperio, juzgaba que sería mucho más conveniente que fuese otra persona y no él quien ostentase el cargo de emperador, para así poder dedicar lo mejor de su esfuerzo a las labores propias de su sacerdocio. Claro, tiene sentido. Dejando para el futuro todo lo tocante a la cuestión de la posible designación de un emperador, Tlacaelel se concretó a tratar de resolver el problema de encontrar a la persona que en aquellas circunstancias pudiese resultar más apropiada para desempeñar el cargo del rey de los aztecas. Adivinen qué se viene. Mientras repasaba mentalmente las cualidades y defectos de las principales personalidades tenochca, acudió a la memoria de Tlacaelel la figura de Itzcoatl, quien gozaba de una bien ganada fama de hombre sabio y prudente. Su carácter amable y reservado. ¿Quién es Itzcoatl? Era el hijo de Acamapichtli, que había sido el primer monarca azteca, y de una mujer de una muy modesta condición, pero famosa por su astucia y belleza. ¿Okay? Entonces, su carácter amable y reservado, enemigo de toda ostentación, le había granjeado innumerables amigos, tanto que el pueblo como los integrantes de las clases dirigentes. Itzcoatl no era dado a entrometerse en asuntos ajenos, pero cuando las partes de algún conflicto acudían de común acuerdo en su búsqueda, lograba en casi todos los casos avenir a los contendientes mediante soluciones que entrañaban siempre un profundo sentido de justicia. ¡Qué padre! Entre más lo pensaba, más se afirmaba en Tlacaelel la convicción de que Itzcoatl era la persona indicada para restablecer la concordia en el agitado pueblo azteca. A causa de la reconocida prudencia del hijo de Acamapichtli, los miembros del consejo no podrían acusarlo de estar propiciando un conflicto que en verdad pudiese ser evitado. Pero asimismo, y como resultado de esa misma prudencia, resultaba fácil prever que Itzcoatl no cometería la torpeza de dejar a la ciudad sin salvaguardia, sino que sabría encontrar la forma de mantener la organización defensiva surgida bajo la dirección de Moctezuma. Retornando al sitio donde lo aguardaban los mensajeros, Tlacaelel le expresó ante estos la respuesta que debían memorizar para luego repetir ante quienes los habían enviado. En su mensaje dirigido a los integrantes del Consejo del Reino, el portador del emblema sagrado se reprendía severamente por la ofensa que le habían inferido al pretender otorgarle un cargo dentro de dicho organismo. Con frases ásperas y cortantes, Tlacaelel recordó a los gobernantes tenochcas que él era ahora el legítimo heredero de Quetzalcóatl y por tanto toda auténtica autoridad solo podía provenir de su persona, resultando por ello absurdo que intentasen igualarse con él, incorporándolo como un simple miembro más del Consejo. Sin embargo, concluía estar dispuesto a pasar por alto el agravio que le habían inferido, estimando que había sido motivado por ignorancia y no por un deliberado propósito de injuriarle.
siempre y cuando acatasen de inmediato su determinación de que se entronizase a Itzcoatl. En la respuesta que enviaba a Toscuecuetzin, Tlacaelel agradecía al viejo sacerdote sus espontáneas manifestaciones de lealtad y le informaba a sí mismo que no pensaba ejercer sus derechos para ocupar en lo personal el cargo de emperador, sino dejar esta cuestión pendiente para el futuro y, por último, le pedía que procediese cuanto antes a coronar a Itzcoatl como nuevo rey de los aztecas. Al término de cada uno de sus mensajes, Tlacaelel formulaba la promesa de retornar a Tenochtitlán en cuanto terminase su retiro en Teotihuacán, la antigua y sagrada capital del primer imperio tolteca. Pasamos al capítulo 6, proyectando un imperio. Y aquí en esta imagen vemos a Tlacaelel meditando. Bien. Proyectando un imperio, capítulo 6. Aquí estamos. Qué bonito está el árbol, ¿verdad? Bien chulo. Uy. Listo. Ok, continuamos. Uy. Dice, el entierro del pequeño envoltorio conteniendo los calcinados restos de Centeotl había concluido. Con excepción de Tlacaelel y de 2 modestos sirvientes, nadie más había acompañado los despojos del otrora poderoso sacerdote en su recorrido de Chololán a Teotihuacán, como tampoco nadie había visto a las 3 solitarias figuras excavar una fosa junto a uno de los numerosos montículos existentes en las cercanías de las derruidas e imponentes pirámides. De acuerdo con la tradición, la trascendental importancia del cargo de sumo sacerdote de la Hermandad Blanca superaba con mucho a la siempre transitoria figura humana que lo ocupaba. Era el cargo y no la persona el merecedor del máximo respeto. Las personas morían, pero el cargo subsistía inalterable a lo largo del tiempo. Esta distinción entre el cargo y la persona se hacía particularmente evidente en el momento de la muerte del portador del emblema sagrado. No se guardaba luto por él, ni siquiera se celebraba alguna ceremonia especial con motivo de sus funerales. El nuevo sumo sacerdote preparaba personalmente la hoguera donde se efectuaba la cremación del cadáver de su antecesor y después, acompañado por los sirvientes estrictamente indispensables para el transporte de los restos, conducía estos hasta el último, donde se hallaban las ruinas de la primera metrópoli imperial de los toltecas, y ahí, sin mediar mayores formalidades, procedía a darle sepultura. Cumplida su última obligación con su predecesor, Tlacaelel, ayudado por la pareja de sirvientes que lo acompañaba, se dio a la tarea de construir 2 improvisados albergues bajo la sombra de la mayor de las pirámides. El primero de aquellos refugios estaba destinado a servir de morada al portador del emblema sagrado. El segundo lo ocuparían sus sirvientes, los cuales tenían la obligación de suministrarle la escasa ración de alimentos que habría de requerir mientras durara su retiro. Rodeado por vestigios que denotaban la existencia de un grandioso pasado, Tlacaelel dio comienzo a la difícil tarea de proyectar los cimientos sobre los cuales debía estructurarse el imperio que pensaba forjar, así como los medios de que habría de valerse para lograr que la humanidad renovase su impulso hacia una siempre valor elevación espiritual. Durante los largos días de incesante meditación transcurridos entre las ruinas de la abandonada Teotihuacán, el portador del emblema sagrado fue repasando mentalmente una y otra vez los conceptos fundamentales de la cultura náhuatl, con objeto de fundar sobre estos sus futuras actividades. Según los antiguos conocimientos, existía por encima y más allá de todo lo manifestado un principio supremo, un Dios primordial, increado y único. Y esta deidad o energía suma, aun cuando es el cimiento
mismo del cosmos. Resulta por su misma superioridad incognoscible en su verdadera esencia. Dice, ahora bien, al comenzar a manifestarse en los distintos planos de la existencia, el principio supremo se expresa siempre ante la humana observación como una dualidad. Esto es como una lucha de fuerzas aparentemente antagónicas que a través de su perenne oposición dan origen a todos los seres. Los dioses y las plantas, al igual que los astros y los hombres, son productos de esta interminable contienda creadora que abarca al universo entero. Poder captar el ritmo conforme el cual van predominando alternativamente las diferentes energías contenidas de la sabiduría de los antiguos. Para lograrlo, se habían valido de una paciente, metódica observación de los astros, hasta llegar a precisar con minuciosa exactitud las diferentes influencias que los cuerpos celestes ejercen sobre la Tierra, adquiriendo asimismo suficientes conocimientos para poder aprovechar adecuadamente estas influencias. Estar en posibilidad de conocer y aprovechar los influjos celestes representaba un elevado logro, pero no era el más alto de los conquistados por los sabios de antaño, los cuales habían alcanzado el máximo ideal al que ser alguno pudiese aspirar, colaborar conscientemente el armónico funcionamiento del universo. Hacemos un time out. Perfecto. Alejandro va a presentar. Y nada más vamos a hacer una pequeña oración. Ahorita va a presentar su examen Alejandro, mi novio, de su clase de violín. Entonces, Padre Santo y todos los guías espirituales a los cuatro rumbos, les pido su acompañamiento con tu hijo Alejandro Gutiérrez Góngora en su examen, que salga todo muy bien, que tenga la serenidad y que conecte con el instrumento para que lo toque de acuerdo a las notas y a las hojas en donde viene como la partitura. Gracias, gracias, gracias. Que así sea. Okay. Bueno, continuamos. Entonces, funcionamiento del universo. Devolver a la naturaleza humana su olvidada misión de coadyuvar el engrandecimiento del universo representaba el principal propósito al que Tlacaelel pensaba encaminar su empeño, y mientras meditaba sobre los medios de que habría de valerse para ello, su atención se vio atraída por los rojizos rayos de luz del amanecer, que al proyectarse sobre los costados de la pirámide mayor parecían resaltar aún más las prodigiosas dimensiones de la milenaria construcción. Súbitamente, una idea que entrañaba una empresa de colosal magnitud cruzó por el cerebro de Tlacaelel, ya que el sol era la fuente central de donde dimana la energía que permite la vida. Si se lograba construir a su sustentación e incrementar su desarrollo, ello se traduciría en un generalizado beneficio para todos los seres que pueblan la tierra. Desde tiempos remotos, aquellos que se habían dedicado a observar con detenimiento el proceso que tiene lugar en los seres vivientes a lo largo de su existencia, habían llegado a la conclusión de que los seres humanos, en el instante de ocurrir su muerte, generaban una cierta cantidad de energía que de inmediato era absorbida por la luna y utilizada por esta para proseguir su crecimiento. Con base de ello, Tlacaelel concluyó que si en un determinado momento el número de personas que morían era en extremo abundante, la luna se vería incapacitada para aprovechar este exceso de energía, la cual pasaría a ser absorbida por el sol.
pues en virtud de sus proporciones, resultaría ser el único cuerpo celeste capaz de utilizar la sobreabundancia de energías intempestivamente generada desde la Tierra. ¡Qué cosa tan hermosa! Resultaba evidente que tan ambicioso proyecto, colaborar en el mantenimiento y engrandecimiento del Sol, solo podría llevarse a cabo tras la previa unificación de la humanidad en un imperio que únicamente reconociese como fronteras los 4 confines del mundo, los 2 mares insondables cuyas aguas flaqueaban la tierra, los calcinantes y lejanos desiertos del norte y las impenetrables selvas situadas más allá de las regiones habitadas por los mayas. ¡Wow! Chicos, ahí está la solución, unirnos como humanidad. Y eso nos va a ayudar para el medio ambiente. Busquemos estar en armonía, un corazón, un alma, como el lema de mi empresa, Mágica, ¿no? Una vez fijados los objetivos continuamos. Una vez fijados los objetivos fundamentales del imperio cuya creación proyectaba, Tlacaelel resolvió dar por concluido su retiro y retornar a Tenochtitlán. Así pues, ordenó a uno de los sirvientes que lo acompañaban se encaminase de inmediato rumbo a la capital azteca con la misión de informar a las autoridades tenochcas de la flecha en que habría de arribar a la ciudad del heredero de Quetzalcóatl. Y con esto termina el capítulo 6. Continuamos con el 7. Capítulo 7. 2 hombres buscan una canoa. Tlacaelel llega a casa de la anciana Izquichotl. Y aquí está. Ok. Bueno, empezamos. La elevación de Itzcóatl a la dignidad real propuesta por Tlacaelel se llevó a cabo sin que se produjese en su contra una franca oposición de los integrantes del Consejo del Reino, pues estos, temerosos de contradecir abiertamente la determinación del portador del emblema sagrado y desatar con ello una revuelta popular de imprevisibles consecuencias, optaron por aceptar la designación del nuevo gobernante, sin cejar por ello en su empeño de procurar congraciarse a toda costa con los tepanecas. La sencilla pero emotiva ceremonia de coronación, presidida por Toscuecuetzin, suscitó en la población azteca generalizados sentimientos de optimismo y confianza. Todos deseaban ver en el ascenso de Itzcóatl el feliz presagio de una pronta restauración de la concordia interior y de la desaparición del grave conflicto externo que los amenazaba. Sin embargo, los más conscientes entre los tenochcas se percataban claramente de que ello no era posible y que ambos peligros continuaban latentes y oscurecían el porvenir del reino. A los pocos días de celebrada la coronación, una embajada proveniente de Azcapotzalco solicitó permiso para arribar a Tenochtitlán. Sus integrantes afirmaban venir en son de paz y ser portadores de un mensaje de salutación para el nuevo monarca. Itzcóatl dio órdenes para que se permitiese a los embajadores llegar a la ciudad, ya que los jóvenes tenochcas que custodiaban el lago les habían impedido cruzarlo, disponiendo asimismo se les rindiesen los honores y atenciones acostumbrados. Los embajadores comenzaban por expresar ante Itzcóatl el saludo que le enviaba Maxtla con motivo de su reciente entronización, pero acto seguido cambiaron de tono para transmitirles las duras exigencias acordadas por el soberano de Azcapotzalco. Todos los jóvenes que habían secundado a Moctezuma debían ser considerados como rebeldes, siendo obligación de las autoridades tenochcas reducirlos por la fuerza, para luego entregarlos maniatados a los tepanecas. Este cabrón. Finalmente, Maxtla decretaba un considerable aumento en los tributos, ya de por sí elevados, que debían pagar los aztecas.
Al conocerse las pretensiones tepacnecas, renacieron de inmediato las diferencias de criterio entre los dirigentes tenochcas. Toscuecuetzin las calificó de inadmisibles y otro tanto hizo Moctezuma, a quien Itzcoatl había liberado el mismo día de su ascenso al poder, pero en cambio los miembros del Consejo del Reino vieron en el cumplimiento de dichas pretensiones la última posibilidad de lograr preservar la paz e iniciaron una campaña de rumores tendentes a convencer al pueblo de que las condiciones impuestas por Maxtla no eran tan severas como pudiera esperarse y que los últimos obstáculos que impedían lograr un acuerdo con sus poderes vecinos provenían del orgullo de Moctezuma y de la senilidad de Toscuecuetzin. Correspondía a Itzcoatl decir la última palabra, pero éste había resuelto no tomar ninguna determinación sobre tan importante cuestión hasta no conocer la opinión de Tlacaelel. Así pues, se limitó a responder con evasivas los requerimientos de los embajadores, percatándose de la inutilidad de sus esfuerzos para determinar cuál sería la conducta que asumiría en lo futuro el gobierno azteca. Los emisarios de Maxtla dieron por concluida su misión en la corte de Itzcoatl y anunciaron su próximo regreso a Azcapotzalco. Las elegantes canoas que transportaban a los funcionarios tepacnecas se cruzaron en su viaje de retorno con una modesta embarcación tripulada por un solitario individuo. Ninguno de los orgullosos personajes prestó mayor atención a la figura de aquel sujeto cuyo humilde atuendo revelaba su condición de sirviente. En cuanto llegó a Tenochtitlán, el cansado viajero se presentó ante las autoridades para darles a conocer el mensaje del cual era portador. El informante que desde Teotihuacán enviaba a Tlacaelel respecto de la fecha en que proyectaba llegar a la capital azteca. A través de la única abertura que hacía las veces de ventana en su paupérrima choza, la anciana Izquitzóchitl contemplaba con ánimo entristecido las cercanas aguas del lago. Una completa y anormal quietud prevalecía en el ambiente. No se escuchaba voz alguna ni se veía una sola figura en las restantes casas que integraban la aldea donde moraba Izquitzóchitl. Todos los habitantes del pequeño poblado se habían marchado muy de mañana rumbo a Tenochtitlán a participar en la recepción que se había organizado en honor del primer azteca que alcanzaba el más alto privilegio y que podía aspirar hombre alguno sobre la tierra, portar sobre el pecho el emblema sagrado de Quetzalcóatl. Al recordar que ninguno de sus vecinos se había ofrecido para llevarla a la ciudad a presenciar los festejos, un amargo resentimiento hizo brotar gruesas lágrimas de los cansados ojos de la anciana. Jamás Izquitzóchitl había sentido tan cruelmente el peso de su invalidez como en aquellos instantes, en que de buena gana habría dado todo lo que le restaba de vida a cambio de poder estar presente en Tenochtitlán, asistiendo con todo el pueblo azteca a la recepción que se había preparado a Tlacaelel. La existencia de Izquitzóchitl se hallaba marcada por un trágico destino. Siendo aún muy pequeña, había perdido a sus padres y a la mayor parte de su familia como resultado de la grave epidemia de una misteriosa enfermedad que asolara años atrás a las tierras de Anáhuac. Felizmente casada con el hombre a quien amaba, un pescador de muy modesta condición, poseedor de un carácter en extremo bondadoso, su matrimonio se había visto tan solo ensombrecido por la carencia de anhelados vástagos. Cuando ya en edad madura, Izquitzóchitl sintió al fin los primeros síntomas del embarazo, tuvo por cierto que estaba próximo el día en que habría de completarse su dicha, pero el alumbramiento tuvo fatales consecuencias, produciendo la muerte del hijo tan largamente esperado y ocasionando en la madre una extraña dolencia que paralizó casi todo su organismo, preservando tan solo su capacidad de raciocinio y sus funciones vegetativas. Ay, pobrecita. Los constantes cuidados que prodigaba a Izquitzóchitl su devoto esposo, unidos al lento transcurrir del tiempo,
fueron devolviendo a la enferma algunas de sus perdidas facultades. Recuperó el habla, así como el movimiento en la mitad superior de su cuerpo. Todos los días, tras concluir sus cotidianas faenas, el esposo de Ixquizzóchitl acomodaba a esta en una amplia y sólida canoa que personalmente había construido para el transporte de la inválida y efectuaba con ella largos paseos por alguno de los bellos parajes del lago. Mientras la balsa se movía pausadamente a través de las aguas, la pareja acostumbraba a entonar con alegre acento antiguas canciones. Al morir su esposo, Ixquizzóchitl se vio reducida a subsistir gracias a la caridad de los habitantes de la aldea. Nadie volvió ya a pasear a la anciana por las riberas del lago, y ésta tuvo que resignarse a contemplar el mismo paisaje a través de la angosta ventana de su choza. La pesada canoa donde antaño efectuara sus gratos recorridos lacustres fue llevada al interior de su habitación, y su contemplación llenaba de recuerdos el lento transcurrir de sus solitarios días. ¡Qué pesado! Cuando los juveniles y entusiastas seguidores de Moctezuma se dieron a la tarea de establecer un sistema defensivo en torno a la capital azteca, comenzaron por concretar en unos cuantos embarcaderos debidamente fortificados las canoas dispersas por las distintas orillas del lago. Los encargados de llevar a cabo esta concentración, tras previa inspección de la aldea donde habitaba Ixquizzóchitl, decidieron que de un poblado tan pequeño no meritaba la construcción de obras de defensa, y por tanto resolvieron trasladar a otro sitio las escasas lanchas existentes en aquel lugar. Al percatarse que intentaban despojarla de su querida canoa, Ixquizzóchitl se había aferrado a ella, implorando lastimeramente le permitiesen conservarla. Conmovidos por las súplicas de la anciana, los jóvenes que tenían a su cargo efectuar la requisa de las lanchas habían terminado por acceder a sus ruegos, contentándose con ocultar ingeniosamente la canoa, convirtiéndola en una especie de aparente refuerzo del endeble techo de la choza. Ante la imposibilidad de asistir a Tenochtitlán a contemplar la llegada del portador del emblema sagrado, Ixquizzóchitl trató de compensar mediante un esfuerzo de su imaginación la incapacidad física que la mantenía inmovilizada. En su ágil mente fue trazando una completa representación de todo lo que suponía debía estar ocurriendo en aquellos instantes en la capital del reino. Centenares de sirvientes ricamente vestidos precedían al heredero de Quetzalcóatl, anunciando su proximidad con rítmico toque de tambores y atabales. A continuación, 20 altivos guerreros marchaban sosteniendo con fornidos brazos y una ancha plataforma elaborada con maderas preciosas, y sobre la plataforma, en un sitial bellamente adornado con incrustaciones de oro y jade. Ay, imagínense un anillo de compromiso de oro y jade, qué bonito, o de matrimonio. Lucía imponente la figura de Tlacaelel, ataviado con lujosos y vistosos ropajes, pendiente de su cuello y sosteniendo una gruesa cadena de oro. Portaba el reverenciado emblema que ostentaran en el pasado los poderosos emperadores toltecas, el enorme caracol marino de Quetzalcóatl. Ixquizzóchitl había oído decir que Tlacaelel era un hombre joven, pero ella se negaba terminantemente a conceder la menor validez a semejante absurdo. Sin duda alguna, el heredero de Quetzalcóatl era un anciano de larga cabellera blanca y de rostro hierático, desprovisto de toda pasión y emoción humanas, con la vista perdida en el infinito, atento solo a las voces superiores de los dioses. La súbita aparición de dos figuras humanas que avanzaban directamente hacia la aldea vino a interrumpir bruscamente las ensoñaciones de la anciana. La presencia de extraños en aquella mañana resultaba del todo inusitada, pues de seguro ya toda la gente de los alrededores se encontraba en esos momentos en Tenochtitlán participando en la recepción de Tlacaelel. Un sentimiento de temor sobrecogió el ánimo de Ixquizzóchitl,
quien supuso que muy bien podía tratarse de ladrones deseosos de aprovecharse de la ausencia de los moradores de la aldea para saquear las casas. Bajo el creciente impulso del miedo y la curiosidad, Izquizochitl trató de dilucidar, a través de un atento examen, la clase de personas que podían ser aquellos dos sujetos que se aproximaban. A juzgar por el vestido y la actitud de uno de los recién llegados, la anciana no tuvo mayor dificultad de concluir que debía tratarse de algún modesto sirviente de un centro religioso. Sin embargo, a pesar de su profundo sentido de observación desarrollado a través de largos años de obligada inmovilidad, le resultó imposible emitir juicio alguno sobre la otra persona. El sujeto que atraía la atención de Izquizochitl era un joven de no más de 23 años, de estatura ordinaria y de recia figura y bien proporcionados miembros. Su atuendo, sencillo en extremo, constaba tan solo de un maxtlatl y de un timaltitl. Ahí les va. El maxtlatl era un lienzo de algodón enrollado en torno a la cintura, y el tilmatli, una manta que colgaba de los hombros. ¿Okay? Su indumentaria, por tanto, no era idéntica a la de cualquier campesino, lo que desconcertaba a la inválida no era sino la poderosa y extraña energía que parecía emanar de aquel individuo en cada uno de sus firmes y elásticos movimientos. Aparentemente los dos recién llegados conocían de antemano que Izquizochitl era en esos momentos la única habitante presente en la aldea, pues sin vacilación alguna se encaminaron hacia su desvencijada choza. Al llegar frente al umbral de la vivienda, una voz de firme y modulado acento solicitó autorización para penetrar al interior. Sin superar aún los cautelosos temores que le dominaban, Izquizochitl otorgó el permiso que se le pedía. Al instante, los dos desconocidos se introdujeron en la habitación y la anciana pudo contemplar a escasa distancia de su propio rostro las facciones del joven y enigmático visitante. Su firme mandíbula, de barbilla vigorosamente redondeada, su amplia y despejada frente, sus labios de expresión a un mismo tiempo severa y amable, resaltando de entre todos aquellos singulares rasgos de los ojos negros y profundos, en los que se ponía de manifiesto una voluntad indomable y una incontrastable energía, que parecía gritar su ansia por transformarse de inmediato en acciones de fuerza avasalladora. Apartando la vista de aquella irresistible mirada, Izquizochitl observó con el desconocido portada sobre el pecho la mitad de un pequeño caracol marino pendiente de una delgada cadena de oro. Al contemplar aquel objeto, la inválida se sintió sacudida en el fondo mismo de su ser, percatándose repentinamente de la identidad del personaje que se hallaba frente a ella, Tlacaelel, el heredero de Quetzalcóatl. ¿Por qué nos cuesta tanto ser seguros de nosotros mismos, ser humildes, genera mayor satisfacción y mayor paz en el corazón y en el alma? Mensaje. Izquizochitl profirió un ahogado grito de asombro y trató de arrastrarse hasta los pies del joven azteca. Con la evidente intención de besarlos respetuosamente, mediante rápido y afectuoso ademán, Tlacaelel impidió los propósitos de la anciana. Esbozando una amable sonrisa, el portador del emblema sagrado tomó asiento al lado de la inválida e inició con esta una amena conversación, relatándole un lejano acontecimiento de su niñez. Tras una infructuosa y agotadora mañana dedicada a tratar de cazar patos silvestres con su pequeño arco, un pescador que observaba la inutilidad de sus esfuerzos le había enseñado la forma de preparar trampas para atrapar a estas aves.
aconsejándole que en lugar de perseguirlas, aguardase con paciencia que los animales cayesen en la trampa. Una vez comprobada la eficacia del sistema propuesto por el pescador, Tlacaelel había continuado durante sus años infantiles entrevistándose con frecuencia con aquel hombre, aprendiendo, a través de sus sabios consejos, incontables secretos sobre la forma de proceder que caracterizaba a los numerosos seres que vivían en el lago, desde los lirios acuáticos hasta las distintas especies de peces que veloces cruzaban sus aguas. Hoy, el hijo que no llegaron a tener, Tlacaelel, era muy allegado al esposo de Itzquizóchitl. Qué bello. Para Itzquizóchitl no constituyó mayor problema adivinar que el pescador de aquel relato no era otro sino su extinto esposo. Solamente él había sido capaz de poseer en tan alto grado ese profundo conocimiento de las cosas de la naturaleza y ese bondadoso espíritu siempre dispuesto a proporcionar ayuda a los demás, características claramente sobresalientes en el pescador de aquella historia. Cuando el propio portador del emblema sagrado confirmó sus suposiciones, 2 lágrimas resbalaron en el agrietado rostro de la anciana. Dando por concluidas las añoranzas, Tlacaelel expresó con toda franqueza el motivo de su presencia. Necesitaba una canoa para llegar a Tenochtitlán, y aun y cuando estaba al tanto de la requisa y concentración de lanchas llevadas a cabo por órdenes de Moctezuma, suponía que esta disposición no había surtido efecto en lo concerniente a la canoa propiedad de Itzquizóchitl, pues conociendo la generosa condición de sentimientos que animaba a los jóvenes que habían efectuado esta tarea, daba por seguro que no habrían sido capaces de despojarla de un objeto que para ella era tan preciado. Lo que es conocer el corazón, el alma de tu pueblo, de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. Hay una historia de Alejandro Jodorowsky que se resume en que cuando te ves reflejado en el espejo o ves tu reflejo en el agua, o sea, en algo que sea así transparente, no te puedes engañar de ti mismo. Puedes engañar a los demás, pero no te puedes engañar a ti mismo. Nunca. Sabes quién eres y sabes lo que hay en tu corazón. No te engañes. Sabes cuando eres mala persona y cuando eres buena persona. Y dejando a un lado lo bueno o lo malo, sabes cómo eres como ser humano. Sabes ser. Continuamos. Itzquizóchitl manifestó de inmediato su consentimiento a lo largo a lo que se le solicitaba. Sin embargo, no dejó de expresar la extrañeza que le producía aquella petición. La capital del reino esperaba, presa de emoción, la llegada del primer azteca a quien se había confiado la custodia del caracol sagrado. ¿Por qué escogía Tlacaelel en una forma casi subrepticia para retornar a su ciudad? En el embarcadero central le aguardaba de seguro una numerosa escolta con la misión de conducirla a través del lago. La expresión de dureza cubrió la faz de Tlacaelel mientras respondía a la pregunta de la anciana. Ningún motivo, y mucho menos un simple festejo, constituía causa suficiente para que los aztecas descuidasen la vigilancia que debían mantener siempre en torno de su ciudad. Si buscaban llegar a Tenochtitlán sin ser vistos, era precisamente para comprobar la efectividad de las defensas que la protegían. Tras bajar de su hábil escondrijo la pesada canoa, Tlacaelel y su acompañante la condujeron con todo cuidado hasta las cercanías del agua del lago, y luego de subir en ella comenzaron a remar con vigoroso esfuerzo. Dominada aún por la intensa impresión que dejara en ella la inesperada visita del portador del emblema sagrado, Itzquizóchitl contempló alejarse lentamente la canoa en dirección a la capital azteca. Y con eso terminamos el capítulo 7. Gracias por permitirme acompañarte en esta hora y nos vemos en el siguiente video.
Bye.